¿Y si aquello que temes resuena con tu mayor verdad? Prepárate para 9 reflexiones que transformarán tu forma de mirarte. Imagina un escenario en el que cada paso que das carece de testigos, donde tus actos flotan en el aire sin dejar rastro de juicio ni aplauso. ¿Qué harías si no te observaran? En el silencio absoluto de la mirada ajena, emerge la libertad más radical. Nuestro comportamiento se moldea en gran parte por el cristal con que creemos que los demás nos miran. Sartre hablaba del otro como ese espejo que nos define. Bajo su escrutinio, a menudo sacrificamos la espontaneidad. Pero si ese espejo se volviera opaco, si la mirada de los demás desapareciera como un fantasma al amanecer, ¿qué decisiones tomaríamos? Quizá descubriríamos talentos ocultos, arriesgaríamos palabras no ensayadas, dibujaríamos sin temor la imperfección. Desde la psicología humanista, se dice que el sentido de autenticidad florece cuando mengua el peso de la aprobación externa. En ese espacio sin espectadores, tu brújula interna cobra voz propia. Allí aprendes que no eres solamente un objeto de percepción, sino un sujeto creador de tu historia. El reto es transportar algo de esa liberación a la vida cotidiana, olvidar, por un instante, el juicio supuesto y actuar según el impulso genuino. Ese gesto te conecta con tu esencia antes de las máscaras y te recuerda que, al fin y al cabo, el único público que importa es el que habita en tu corazón. Haz de tu pérdida un acto de valentía. A veces, el laberinto interno es el camino más directo hacia el hallazgo personal. A veces, perderse es el primer paso para encontrarse. Perderse no significa extraviarse sin posibilidad de retorno, sino abandonar rutas seguras para explorar territorios ignotos de la psique. Jung hablaba de la oscuridad del inconsciente como un espacio fecundo, no como una amenaza. Cuando te sumerges en el caos interior, dudas, contradicciones, viejos miedos, rompes la rígida coraza del ego y entras en contacto con potencias dormidas. Allí reside el auténtico tesoro, fragmentos de tu identidad no pulidos, talentos aún sin afinar. Psicólogos existenciales coinciden en que el crecimiento personal exige rupturas de las certezas habituales, gestos de desprendimiento que nos enfrentan a la vulnerabilidad. Y es justo en ese momento de zozobra cuando emergen nuevas coordenadas vitales. Descubrimos que nos motiva de verdad, que melodías internas clamaban por sonar. Perderse, entonces, es un acto de coraje, la invitación a reinventar el mapa y regresar con la sabiduría de quien ha visto paisajes invisibles. Solo así podemos reencontrarnos con la versión más auténtica de nosotros mismos. Todo lo que resistes germina, cada vez que empujas una sensación hacia abajo, la alimentas con tu energía. Todo lo que resistes, persiste. El viejo proverbio se nos recuerda que la negación interna es un combustible poderoso. Cuando etiquetamos una emoción como inadecuada, ira, tristeza, ansiedad, y la rechazamos, en realidad la enclaustramos en las catacumbas de la conciencia. Desde el psicoanálisis, Freud enseñó que lo reprimido no desaparece, sino que retorna disfrazado de síntomas y malestares. Resistes el miedo, y él se convierte en un muro impenetrable, resistes la frustración, y brotan crisis de angustia inesperadas. La propuesta contracultural es ofrecer espacio al fenómeno, sentir sin juicio, observar sin demonizar. Esa atención que otorgas a la emoción la desactiva, en lugar de una fuerza explosiva, se convierte en un dato neutro de tu experiencia. Aceptar genera un efecto catártico, la energía deja de girar en torno a la represión y puede transformarse en impulso de cambio. Así, lo que antes persistía como un verdugo interno, pasa a ser un aliado que señala áreas de crecimiento. Resistir menos, permitir más, esa es la clave para transitar con armonía el amplio abanico de lo humano. No busques aplausos, tu verdad más profunda florece al margen de la aprobación ajena. Tu verdad no necesita aprobación. Cada uno lleva en su interior una voz singular que raramente coincide con el eco colectivo. La calidad de nuestras elecciones se mide por su fidelidad a esa voz interna, no por la ovación del exterior. Viktor Frankl defendió que hallar sentido personal es más decisivo que el triunfo convencional. Cuando nos obsesionamos con la validación ajena, ¿y si no les gusta? ¿Y si me rechazan? Clausuramos la posibilidad de descubrir pasiones genuinas.
La libertad existencial consiste en asumir las consecuencias de vivir según tu verdad, aunque incomode. Sé fiel a ti mismo, decían los antiguos sabios griegos. Este precepto no sugiere arrogancia, sino valentía tranquila. Tarde o temprano, lo auténtico se impone, lo otro, construido con retazos ajenos, se desmorona. Renunciar a la aprobación universal es el umbral de la madurez interior. Tu verdad, liberada de la necesidad de favores externos, se convierte en faro constante, guía tus pasos con la fuerza de lo inquebrantable. La eternidad se disfraza de instante, la hondura de lo simple puede revelar el infinito. Lo eterno se esconde en lo simple. La filosofía contemplativa nos susurra que las grandes verdades no habitan en la complejidad, sino en la claridad de lo esencial. Heidegger hablaba de ser en el mundo como la armonía cotidiana entre el hombre y lo más humilde, un sorbo de agua, el crujir de una hoja. La eternidad no está en los monumentos que perduran, sino en el silencio profundo que emerge al estar verdaderamente presente. El objetivo no es escapar al bullicio, sino anclar la conciencia al aquí y a la ahora. Ahí reside el asombro, la percepción directa de la vida sin filtros. Ese instante despejado de pretensiones encierra la posibilidad de lo infinito. Cada latido, cada respiración, es un portal hacia la conciencia cósmica. Al simplificar la mirada y soltar el afán de acumular estímulos, descubres que lo esencial no caduca. La simplicidad, en su pureza, es un espejo donde asoma lo eterno. En el aparente caos de tus pensamientos, existe una geometría secreta que aguarda tu reconocimiento. El caos es otra forma de orden. La ciencia del caos revela que los sistemas más turbulentos guardan leyes sutiles de autoorganización. Lo mismo ocurre con la mente y con la sociedad. Cuando todo parece desmoronarse, estamos presenciando la fase más intensa de una metamorfosis interna. Goethe decía que el caos es germen de nuevas formas. Quien teme al desorden solo observa la superficie, quien se adentra halla conexiones invisibles, coincidencias improbables, sincronicidades, impulsos creativos espontáneos. La neurociencia moderna confirma que el cerebro se renueva con estímulos inesperados, tejiendo redes neuronales inéditas. Acoger el caos no es rendirse al descontrol, sino reconocer su capacidad regenerativa. Al fluir con la confusión, aceptas que la vida no progresa en línea recta, sino en espirales que suben y bajan. Desde la filosofía taoísta, se aconseja caminar el sendero sin juzgar la alternancia de la calma y la tormenta. Porque, al final, ese aparente desorden es solo otra cara del gran diseño universal. Tal vez el verdadero viaje no culmina en un destino, sino en cada asombro que despierta al andar. ¿Y si el propósito no es llegar, sino descubrir? Nuestra cultura celebra el logro como meta definitiva. Sin embargo, los místicos y psicólogos coinciden en que el sentido se revela en el trazo mismo de la travesía. El Zen enseña que poner el pie en el camino es la realización en sí. Cuando convertimos el viaje en mera transición hacia un fin, perdemos la riqueza de cada paso, las sorpresas, los encuentros, los tropiezos. Kierkegaard habló de la ética de la repetición consciente de un ritual sencillo, respirar, caminar, mirar, despierta una intensidad de presencia que trasciende la búsqueda egoísta de la meta. Así, cada instante deviene epifanía. El propósito se redefine, ya no es un punto lejano, sino la continua transformación de quien recorre. Al cambiar el foco del llegar al descubrir, te abres a una vida plena de curiosidad y asombro, donde cada día trae un regalo oculto. Mira al miedo de frente, su sombra te señala el contorno de tu valentía. Ser valiente no es no tener miedo, es avanzar con él. En las instancias de peligro o incertidumbre, el miedo activa nuestra biología de supervivencia. Pero el verdadero acto heroico no consiste en erradicar ese impulso primitivo, sino en reconocerlo como compañero de ruta. Desde la psicología conductual, sabemos que enfrentar el miedo a través de pequeños desafíos, la exposición gradual, reconfigura el circuito emocional, la amenaza percibida se transforma en experiencia de aprendizaje. Las historias de heroísmo, de Aquiles a la mujer que habla en público por primera vez, siguen el mismo guión, no la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar bajo su influjo.
Esa decisión forja la confianza interna, un músculo neuronal que crece con cada paso. Al aceptar tu vulnerabilidad y avanzar, despliegas una valentía auténtica, una que no excluye el temor, sino que lo incorpora como parte del coro de tu coraje. La jaula más férrea no está hecha de barrotes, surge de tus propias dudas y temores. La mayor prisión es el miedo a ser tú mismo. Cuando renuncias a matices de tu personalidad por temor al rechazo, construyes un recinto interior donde el oxígeno de la autenticidad escasea. Jung describió ese fenómeno como la sombra, los aspectos propios que ocultamos por vergüenza. Con el tiempo, esa represión se convierte en un toroide emocional que nos rodea y gobierna. El psicoanálisis sugiere que liberarse de esa cárcel implica hacer consciente lo inconsciente, nombrar los miedos, narrar las historias que los alimentan, abrazar las partes negadas. Procedimiento doloroso, sí, pero liberador. Cada vez que usas un color prohibido en tu paleta personal, cada vez que dices esto soy yo sin disculpas, derribas un barrote más. La valentía de la autoaceptación abre ventanas a la creatividad y a las conexiones genuinas. La libertad auténtica nace de la audacia de vivir sin trampa, sin atuendos forzados, en la vastedad de tu ser único. En cada uno de estos textos has recorrido senderos de psicología profunda y filosofía milenaria. Tómate el tiempo para integrarlos, reflexionar en tus experiencias y permitir que sus ecos modelen tu próxima versión. ¿Cuál de estas verdades encendió tu chispa? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más viajes interiores y comparte con quien necesite despertar su esencia.